A ver. Bien. Entonces, para avanzar un poquito, así aunque sea nos metemos con aceituneros. Entonces, la fotografía genera un efecto de realidad y a la vez, sobre sí misma, y a la vez la fotografía genera un efecto de realidad sobre las palabras. O sea, hay un doble trabajo que se produce ahí, que es la fotografía no solo sostiene su propia realidad, entre comillas, sino que además como que inunda o transfiere el efecto de realidad sobre lo que se está diciendo en los poemas, ¿no? Entonces uno sabe que eso de lo que él está hablando se supone, o a uno le da para pensar, que son cuestiones reales, que suceden, ¿no? Y además inserta todo eso que él viene diciendo en el contexto del Frente Republicano, que es de donde aparecen varias de las fotografías. ¿Qué pasaba? ¿Qué hicieron con este libro? Esparcían fotos en el frente. Este libro se hizo y después se lo deshojaba y tiraban fotos en el frente para que llegaran no solo a los propios soldados del bando republicano, sino también para que llegaran al bando contrario a esas cosas. Entonces digo, ahí ya nos queda más claro. O sea, hace un libro con estos poemas, con estas fotografías, y además lo utiliza para tirar de los dos lados de la línea de combate. Entonces, claramente, funcionaron también como propaganda, ¿no? Como propaganda del ejército republicano, porque hay una cuestión en los poemas también que tiene que ver con ensalzar la figura de esos que van y que pelean, ¿no? De valorarlos y demás. Funcionan como complemento del poema, que eso ya lo dijimos, y funcionan como forma de entendimiento, que también un poco lo mencionamos por el tema del analfabetismo. Quizás vos no sabías leer, pero veías esas fotos y igual te llegaba algún tipo de mensaje de toda manera. Entonces también esas fotos tienen una finalidad didáctica, ¿no? Que es la de explicar aquello que se está diciendo en palabras para quienes no entienden las palabras. Todas las fotos, como ya vimos, son altamente conmovedoras, no son fotos que a uno lo dejan como, ¿no? Indiferentes, son fotos que a uno lo Claro, que uno las conmueven. ve y pasa, bueno, a ver la No, otra. No, son, son fotos fuertes y muy conmovedoras. Imagínense a nosotros, 100 años más tarde, sin haber estado puesto un pie ahí, nos conmueven. Imagínense a las personas de ese momento que estaban viviendo, experimentando esa situación. Entonces, ¿por qué son conmovedoras? Por muchas cosas que nosotros dijimos, por cómo están tomadas, por qué están representando y de qué manera los representan. Digo, las fotos de la mano logran su punto de conmoción al que lo está mirando porque son solo esas manos, no es toda la figura, es ver esas manos y todo lo que representan las manos de un trabajador, que nosotros sabemos, ¿no? Como las deformaciones, la suciedad, el engrosamiento de los dedos, como todo eso habla de una vida dedicada a un trabajo muy duro y que sabemos que encima de pobreza, entonces como conmueve muchísimo más que quizás ver una persona entera, o cómo estaban fotografiados esos milicianos que yo les dije, ¿no? Que se ven como a contraluz, caminando como por una especie de filo del mundo, ¿no? Con una luz que viene de atrás y van marchando, que los engrandece, los enaltece, ¿no? Medio de forma heroica. Digo, bueno, todas esas cuestiones están pensadas.
Y lo que cuenta que es, bueno, que fueron tomadas en el frente de Andalucía, volvemos siempre a Andalucía, porque ahí está todo para mí. Y entonces, lo que dice es que muchas de las fotografías no van directamente pegadas a lo que dice al poema, sino que muchas también son una defensa del campesinado, ¿sí? En fin, eso para terminar rápido con esto. Hacia ahora, me gustaría, esperen que lo busco. Primero podemos mirar, si llegamos, este es más breve, al soldado internacional. A ver. Tu, 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 tum. La elegía, mírenla ustedes porque es muy larga. Más que nada la elegía, la puse porque como ya vimos el poema de a García Lorca, de Machado. Bien, ahí estamos. Al soldado internacional caído en España, ¿no? Esta va acompañada con la foto esa que yo les decía de la penumbra, ¿no? Del plano ese alejado, de las sombras y qué sé yo. Que si uno lo piensa, lo mira un rato más, también podría pensar como hay un juego con la luz ahí. Ellos, los soldados, no se los ve, están como en penumbras, porque están a contraluz y van caminando hacia donde viene la mayor potencia de la luz en la fotografía. Entonces hay una cosa medio escabrosa también, ¿no? Como de los soldados estos caminando hacia la muerte, ¿no? Que en la defensa que ellos están haciendo es un paso, un acercamiento más hacia la muerte. ¿No? Como que se alejan y, bien, entonces, lo vemos así rápidamente. ¿Qué tipo de poema es? Por su forma. Esto lo tienen que saber. 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Qué es 2 cuartetos y 2 tercetos? Soneto, exactamente. Es un soneto. Esto lo tienen que saber. Los sonetos tienen esta forma, ¿no? Tenemos 2 cuartetos y 2 tercetos. Bien, son versos, si es un soneto, son versos en decasílabos, ¿no? Es decir, que tienen 11, que cada verso tiene 11, la métrica es de 11, ¿no? Si los cuentan les va a dar 11. Y miremos cómo sería, bueno, leamos lo primero y después vemos lo de la rima. Profe, ¿qué tenemos que mirar? Leerlo. Ah, bárbaro. Bien, este poema me parece a mí que es bastante transparente, ¿no? Lo que quiere transmitir. No hay grandes cuestiones
ocultas. Claramente es un poema en honor a un soldado que en realidad no es a uno en específico, no dice a un soldado, pero que en realidad representa a todos los soldados internacionales que murieron defendiendo la España republicana. Me parece que hay muchos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de la lucha internacional que se estaba dando en España. ¿Encuentran ustedes qué encuentran? Y que hace referencia a que se trataban de soldados que venían de otros países. Dice mundiales Donde cabellos. dice, y donde habla que de los barcos y cordilleras con arena y nieve. Exacto, ¿no? Todas, hay como un montón de marcas muy bien geográficas que hablan de distintos tipos de paisaje, haciendo así como referencia a la extracción de todo de distintos lugares. Bien, ¿qué más? Mundiales cabellos, o sea, se refiere a personas Exacto. de otros, Mu- de La, pelos, por ejemplo, de esos los ingleses por ahí son más pelirrojos y venían de otros países por ahí eran más rubios, qué sé yo. Sí, mundiales cabellos, las, muy bien. las patrias te llamaron con todas sus banderas. Exacto, ¿no? Y la idea de los soles y los mares, con sabor a todos los soles y los mares, España te recoge, porque en ella realices tu majestad de árbol que abarca un continente. ¿No? Entonces acá claramente lo que se está poniendo, se realza es la idea esta de las distintas nacionalidades que estaban participando en la contienda. Además, algo que me llamó la atención es que está narrado en segunda persona, Bien, ¿por qué te llamó la atención? porque se dirige justamente al que está leyendo, digamos. Es Mm. como, o sea, no es muy común en la literatura el uso de la segunda persona, pero en la poesía me parece que lo he visto varias veces. Sí, pero pensemos entonces que, como muy bien, notamos eso, excelente. ¿Qué implicancia le damos en el poema? ¿Por qué creemos que el autor utiliza ese recurso de la segunda persona? ¿Qué le agrega al poeta o al poema o qué se transmite a partir de este uso de la segunda persona? Y que la vinculación con la persona que está leyendo, o sea, no sé si la palabra vinculación o inclusión sea la más adecuada. El compromiso de la persona que lee. ¿El compromiso de quién? Por ejemplo, profe, cuando De dice la persona que lee. arrímate, retírate conmigo, como para incluir, como para, no sé, como para darle más fuerza al poema, no sé por qué lo tiene, por el relato en sí. Si tenemos que pensar en las personas gramaticales también indican un tipo de proximidad o lejanía, ¿no? Cuando yo digo yo, la primera persona es lo más cercano que uno puede decir yo. Tú es un otro que no es uno mismo, pero que está próximo, porque vos le decís un tú a alguien que está cerca tuyo, con el que estás pudiendo dialogar, ¿no? Y él o ella es un grado máximo de lejanía. De hecho, se puede estar hablando de un él o de una ella que no están presentes, ¿no? O están más alejados. Entonces, tiene un poco que ver con esto de la vinculación que vos decís. El hecho de que el yo poético le hable a un tú poético, habla de este grado de cercanía entre el yo lírico, ¿no? Que ve a ese soldado, no habla aquel soldado que se cayó, y ahí estaría en tercera, ¿no? Ese soldado que fue abatido, Eso sería en tercera persona y marca una distancia y una lejanía. En cambio, el uso de la segunda persona en este coso hace que el yo lírico esté más implicado aún y además estamos hablando de una muerte, en la muerte de ese soldado caído en España, que además ya dijimos que es una construcción, porque no es que se murió uno solo y le está cantando a uno en particular que se murió, sino que a partir
de la individualización de una situación común, que era la muerte de soldados internacionales, elige uno para volverlo más recortado, ¿sí? Para que el impacto sea más fuerte, y además usa la segunda persona para establecer una cercanía mucho más grande entre el yo lírico y el tú lírico, ¿no? Entonces esa sería una posible hipótesis de por qué el poeta eligió utilizar la segunda persona. Porque podría haber utilizado la tercera, claramente, ¿no? Como la mayor parte de los poemas, ¿no? En general hay mucho más segunda persona si lo pensamos en poemas del tipo amorosos. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está jugando también es una relación de cercanía. El objeto amoroso lo quieres tener cerca y entonces se usa mucho más, ¿no? Tú la que luces de tal manera, o tú la niña de mi sueño, Todo eso, ¿por qué? Porque estamos hablando de una cercanía. Acá es más raro porque estamos hablando de un contexto de guerra, pero sin embargo hay algo del orden de la amorosidad también tiene que ver con eso, ¿no? Y de darle un cabal espacio a eh, ese otro que ha muerto. ¿Se entiende? Bien, ¿qué más? Sí. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Ahora que ya lo miraron, cuéntenme, yo no les voy a decir nada. La rima, cómo es, tipo A, B, C, D, A, B, 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 como sea, y si es asonante o consonante. Mírenla, miren aunque sea la primera estrofa. Consonante, profe. Sí, muy Debe ser. bien. En la primera, sí, sí. Y si le tenés que poner las letras, ¿cómo sería el esquema de rima? ¿Saben lo que es el esquema de rima? Cuando se repite, profe, o sea, la misma letra, o sea, las vocales, Claro, y a eso le aparece pones una letra. Entonces, fronteras, eras sería A. Cabellos, ellos sería B, porque eras, ellos. Abajo aparece de nuevo eras, entonces eras, ¿qué es? En cordilleras. A. Tenemos A, B, A, y aquellos es como cabellos, que era B, y tenemos B. Entonces el esquema de rima es A, B, A, B. ¿Sí? Fijémonos qué pasa en el segundo, en la segunda estrofa. ¿Qué pasa? ¿Se mantiene? ¿Es otra? ¿Qué es que mantiene? Se mantiene, profe, es la misma. Es la misma, ¿no? A, B, A, A y B. B, claro. Eras, panteras, banderas, o sea, eras y Ajá. ellos. Eras y ellos, excelente. ¿Y en los últimos dos qué pasa? Y hay tres en total, A, B y C, porque sería mares, No, A, B y bueno, C no, porque binaries. ya usamos A y B, entonces tenés que contar, tenés que elegir otras letras. C, Ah, no D y E. sabía. No Claro, y sabía. porque si no decís que A es igual a y son dos sonidos distintos. ¿Se entiende? Adentro de un mismo poema Sí. vos usás para un sonido una letra. Para que Ah, ok, después ok, ok.
Genial. Entonces sería mares, que es Ares, es Mares, C, Lices, Ices Con es re. D y Ente Lices, es E, ¿no? Y sea CDE, CDE, Ujú. ¿no? Que son todos distintos sonidos. Y entonces, y en todos los lugares hemos visto que se trata de rima consonante porque coinciden vocales y consonantes, las dos cosas, ¿no? sí. Bien, ese es el formato del soneto, ¿no? Que sabemos que es un formato bastante rígido, no es que uno pueda hacer lo que quiera, tienen que ser, las rimas tienen que seguir cierto tipo de patrón, que los versos tienen que ser, los versos tienen que ser endecasílabos, que son 2 cuartetos y 2 tercetos, con rima consonante, bla, bla, bla. Genial. Veamos ahora aceituneros. Veamos estas 3 estrofas. ¿Qué decimos? Si es consonante, sonante. Eso Sí, es consonante. Jaén con quién, sí, aditivos con olivos. ajá. Entonces es A, B, A, B. Sí, y después empezamos de nuevo, C, ¿no? C, Sí, D, C, D. C, D, C, D. Sí, Y así seguimos con todas las letras que van siguiendo, y son todas consonantes. Bien, sí. ¿qué, Y la qué, hermosura. qué métrica tienen los versos? ¿De cuántas sílabas son? Prueben con el primero y el segundo. 8, profe. Sí, 8. Anda, 8. luces, de, ja, en, 7, pero como es aguda, se suma una más, 8. Aceituneros altivos. Da 8 directo porque altivos es grave, ¿no? Y no se suma ni se resta nada. ¿Se acuerdan? Si van contando, da todo. Bien, es 8, ¿no? Entonces son cuartetos de 8, que esto tiene, es la forma del romance, ¿no? Del tipo de romance, lo que hablamos antes, que tiene que ver más con una poesía de carácter popular y tradicional. Miremos cómo esto impacta en la manera en la que uno lo lee, porque, por ejemplo, si yo agarro el anterior y digo, si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos, ¿no? Como ahí hay un ritmo, una forma más distinta, parece mucho más solemne cuando uno lo lee así. En cambio, miremos lo que serían unos octosílabos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada y el trabajo y el sudor. ¿Se dan cuenta cómo cambia, si vos tus versos son de 11 o son de 8, el ritmo que le imprime al poema? Y junto con el ritmo, todas las asociaciones que uno hace. El otro, que es un soneto, suena algo como mucho más elegante y elevado, tranquilo y qué sé yo. En cambio acá ya tenemos otro ritmo donde tenemos rima al toque, ¿no? En la octava sílaba, pumba, ya tenemos una rima y bajamos a la otra y pumba, tenemos otra. También es interesante pensar por qué eligió cada formato diferente. Digo, acá le está hablando al soldado internacional caído en España, ¿no? Como que es una cuestión un poco más, ¿cómo decirlo? Podría ser un tema un poco más elevado, ¿no? Que tiene más que ver con la cuestión internacional, que tiene que ver con la guerra, bla, bla, bla. En cambio, acá, ¿de quién se está hablando?
de los aceituneros. Los aceituneros cantan este tipo de cosas, ¿no? Entonces está utilizando un formato poético que tiene que ver con los sujetos de los que está hablando, que son los aceituneros, ¿no? Discúlpame, profe. Dice Norma si la aceptás que quiere entrar. Ay, no me aparece que me pida, espera. Ah, bueno. Por eso no la... Ahí se metió, espera. Ahí están. Perdón, es que se había ocultado atrás del coso y no veía que nadie quisiera entrar. Pero sí, estaban Norma y Lucas. Listo. Ahí se están uniendo. ¿No? Entonces digo, siempre es interesante pensar, eh, ok, ¿para qué, o sea, ¿de qué me sirve decir que el poema está escrito en octosílabos con rima tal, tal, tal? Decir eso solo no sirve de nada. ¿Qué sirve? Decir eso y decir cómo lo relaciono con lo que está queriendo transmitir el poema. ¿Se entiende? Entonces, si yo voy a comparar que al soldado internacional le está escribiendo en soneto porque se tratan de otras culturas, porque es un tema que está tratado de una manera como un poco más elevada y solemne, y en cambio en Aceituneros escribe en una métrica que tiene que ver justamente con los sujetos de los que está hablando, que son los aceituneros. Los aceituneros no están en contacto con los sonetos, están en contacto con los octosílabos, con el romance, con toda esa tradición que es más española. Digo, el romance es una métrica de la tradición española, en cambio el soneto es una tradición más internacional. Shakespeare escribía sonetos, los franceses escriben sonetos, los ingleses, digo, ¿no? Entonces, bueno, para hablar del soldado internacional utilizo un formato que es más internacional y en cambio para hablar de los aceituneros españoles utilizo el romance, ¿no? Que está mucho más arraigado, digo. Entonces, eso, pensar siempre esas cosas, que me digan, ay, es un soneto, ¿y qué significa? ¿Por qué el autor habrá decidido escribir un soneto? ¿Cómo se relaciona con lo que dice el poema? Lo que no sirve de nada, ¿no? Siempre buscarle la vuelta para relacionarlo. Bien, veamos acá qué sigue. Perdón, dejo ahí. Abajo.
Bien, ¿no? Entonces, hay un leitmotiv que se repite, ¿no? Que es esta pregunta: andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? ¿No? Es una pregunta que se hace, una pregunta de suerte de pregunta retórica, porque la primera vez acá se contesta quién alimentó, y acá dice, bueno, vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que se enriqueció en la herida. En cambio acá, esa pregunta vuelve a aparecer y ya no hay una respuesta directa, ¿no? Sino que habla de, Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Entonces, el poema es una suerte de recorrido en el que une claramente el destino, ¿no? De los aceituneros con el suelo que ellos trabajan, ¿no? Y marca entonces las injusticias que tienen que ver con quienes se enriquecen con el trabajo de ellos, que no son justamente los aceituneros, sino que aquellos que son los dueños de la tierra, que el explotador, bla, 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 el terrateniente, etcétera. Habla de, acá lo dice clarísimo. Entonces, termina dando algún tipo de recomendación o instando a que se levanten, ¿no? A la revolución, porque dice: Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tus lomas. ¿No? Entonces, acá en estas dos últimas estrofas serían la conclusión del poema, en la cual se viene planteando cómo es la vida de los aceituneros, cómo está unido su destino a lo de las tierras y la producción de aceitunas, quiénes son los que se benefician con el trabajo pesado que ellos hacen, y el poema termina con una suerte de recomendación o de pedido de que se levanten y que luchen por todo aquello de lo que fueron desposeídos, ¿no? Ahora, no es espectacular cómo mantiene, o sea, durante todas las estrofas, la rima, ¿no? Toda la rima consonante en cada uno de los cuartetos octosílabos. Es espectacular que son dos cuartetos, que sean octosílabos, y aún así que termina diciendo todo lo que quiere decir. Este tipo de poema, les digo, para cuando den clases o si ya dan clases y tienen que dar poesía, es muy práctico para enseñar a medir métrica y rima a los chicos, porque está muy clara la métrica, está muy clara la rima, no hay tanto lío para entenderlo, ¿no? Bien. Comentarios, preguntas, pareceres sobre los poemas estos. No, yo repito, me encantaron, me gustó Bueno, mucho la obra de Hernández. Está bueno para seguir leyéndolas. Y sí, a mí me impresiona cómo pueden contar y que todo rime. Yo no puedo hacer ni una, así que esto es impresionante para es mí. una locura, es un flash para mí. Sí, para mí también. Es tremendo. Porque además una rima sonante por ahí es más fácil, ¿no? Que te rimen solo las vocales, bueno, más sencillo. Pero consonante, que te rimen las vocales y las consonantes es un montón. Sí, a mí me pasa lo mismo. Les puedo compartir. Bien, ¿algún otro comentario o algo que quieran agregar sobre nuestro querido y pobre Miguel Hernández? Murió a los 31 años, además, por el amor de Dios. Yo a los 31 años, no sé, no había hecho nada. El chabón ya había escrito no sé cuántos poemas, se había No, y no peleado, solo que murió a los 31, sino todo lo que le pasó, todo porque lo que le pasó, pobrecito, claro. de todo. En fin, sí, mi En esa hipótesis es esa, que cárcel y todo, la enfermedad, todo, todo. Que a todo, mí me fue encanta la preso, defendió biografía, la es terrible. República, escribió libros, tuvo hijos, cualquier cosa, de todo eso. Mi hipótesis es que nosotros vivimos cada vez menos a nivel de experiencias. La gente antes tenía vidas mucho más moviditas. Y nosotros acá estamos con el Zoom, ¿viste? Es como una injusticia total. Y a esta altura, No, profe, porque estaban- antes me parece que empezaban desde chico.
No, pero además, digo, a nivel de experiencias, ¿qué experiencias tenemos nosotros? Son todas experiencias mediadas por la tecnología. No, yo siento que escuchás a estos autores, escuchás a los rusos, a no sé qué, que hacían 1 millón de cosas al mismo tiempo, y transformaban la historia en la que estaban inmersos, no sé. Me parece que nosotros estamos cada vez menos participantes activos del devenir histórico en el que nos encontramos. Pero bueno, es una opinión obviamente y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero me da esa sensación, ¿no? Los formalistas rusos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, mientras defendían a Rusia, les enseñaban a los chicos analfabetos rusos a leer y escribir y además escribían tratados sobre teoría literaria. Es como, yo ni en la pared del bondi puedo escribirme un tratado de literatura, o sea, y estos le estaban volando los misiles por arriba, digo, un montón. Tener una capacidad de hacer muchas cosas importantes al mismo tiempo. Bueno, váyanse al recreo y con los que seguimos luego en Historia del Arte nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vemos.